Me llamo Sofía Rodríguez, y hoy estoy aquí para compartir una historia que cambió mi vida para siempre. No es solo una historia de fe, sino también de transformación, dudas y decisiones que transformaron mi destino. Crecí en un hogar profundamente religioso, donde el catolicismo no era solo una creencia, sino el fundamento de nuestra existencia familiar. Desde pequeña, sentí el llamado a dedicar mi vida a Dios. Para mí, la devoción religiosa parecía el propósito más alto que se podía alcanzar. Una forma de trascender, de encontrarle sentido a la vida y de responder a las preguntas que siempre me habían atormentado. Mi familia, aunque sorprendida, apoyó mi decisión de ingresar al convento. Lo sentí como el siguiente paso natural, la culminación de todo en lo que me habían enseñado. Pensé que estaba a punto de embarcarme en el viaje más sagrado de mi vida. Lo que no sabía era que estaba entrando en una realidad muy distinta a la que había imaginado. Esta es mi historia. Cuando llegué al convento, me llené de emoción y de una profunda paz. Los imponentes muros de piedra, los pasillos silenciosos y el aroma a incienso en el aire parecían susurrar secretos sagrados que finalmente estaba a punto de descubrir. Al entrar, las pesadas puertas de madera se cerraron tras mí, y con eso, sentí como si el mundo exterior hubiera quedado muy atrás. Me había preparado para una vida de oración, sencillez y servicio, pero lo que me esperaba era algo completamente diferente. La Madre Superiora me recibió con una expresión severa, su rostro carente de calidez. Sus ojos me estudiaron atentamente, como si midiera mi valor en silencio. «Seguirás las reglas y obedecerás sin cuestionarlas», dijo, su voz tan fría como las paredes de piedra que nos rodeaban. Asentí, ansiosa por demostrar mi devoción, pero algo en su tono me provocó un escalofrío en la espalda. Aunque lo ignoré, me dije a mí misma que eran solo mis nervios, el miedo a lo desconocido y el peso del compromiso sagrado que estaba a punto de hacer. Me llevaron a mi celda, una habitación diminuta y sin ventanas con un catre duro, una cruz de madera en la pared y una sola vela para iluminarme. La sencillez era algo que esperaba, pero el vacío me resultó más pesado de lo que había previsto. Esa noche, mientras me arrodillaba para rezar, me repetí a mí misma que ese era el camino que había elegido, que el sacrificio era necesario y que Dios recompensaría mi obediencia. Pero en el fondo, una pequeña voz me susurró: ¿es esto realmente lo que querías? Los primeros días fueron agotadores. El estricto horario no dejaba espacio para la reflexión personal. Cada momento estaba determinado: oraciones, trabajo, silencio. Nos despertaban antes del amanecer con el tañido de las campanas y nos mandaban a orar antes de que el sol siquiera tocara el cielo. Comíamos en silencio. Las conversaciones se limitaban a lo estrictamente necesario, y cualquier pensamiento o duda personal debía confesarse de inmediato. Me habían advertido que el convento era disciplinado, pero no esperaba que fuera tan opresivo. Al principio, creí que era simplemente una prueba de fe. La dureza pretendía purificarme, liberarme de los apegos mundanos y del ego. Pero cuanto más tiempo pasaba en ese silencio, más sentía que mi individualidad se desvanecía. Las otras hermanas rara vez me miraban a los ojos. Sus rostros eran inexpresivos, como si las hubieran entrenado para reprimir hasta el más mínimo atisbo de pensamiento personal. Me preguntaba si pronto llegaría a ser como ellas. Luego conocí a Teresa. Era otra novicia, tranquila pero observadora. Había algo diferente en sus ojos, un destello de rebeldía, o tal vez solo un reflejo de mis propias dudas ocultas. No fue hasta mucho después que comprendí lo importante que llegaría a ser Teresa en mi viaje. Pero por ahora, solo sabía una cosa: algo en el convento no me parecía bien. Y por primera vez, me permití admitir que tenía miedo. Teresa y yo nos hicimos amigas rápidamente, aunque teníamos que tener cuidado. No se debía hablar demasiado, ni siquiera en voz baja. Nos decían que el silencio era una forma de disciplina, una manera de purificar el alma y escuchar a Dios. Pero en realidad, era una herramienta de control. Las pocas veces que intercambiábamos susurros, a la tenue luz de las velas de nuestras habitaciones, ella miraba por encima del hombro y bajaba la voz como si alguien pudiera oírnos a través de las paredes.
Hay cosas que no te cuentan, murmuró una vez, con las manos ligeramente temblorosas, mientras doblaba el hábito. Quise preguntarle qué quería decir, pero el miedo me impidió hablar. Me di cuenta de que el miedo ya había empezado a gobernar mi vida aquí. Los días se convirtieron en semanas y la rutina siguió siendo implacable. Oraciones antes del amanecer, labores en los jardines o en la cocina, horas de silencio, confesión, más oraciones. Empecé a perder el sentido de mi identidad. Cuanto más obedecía, más sentía que me disolvía en la nada. Y empecé a sospechar que ese era el propósito. La primera vez que vi llorar a una de las hermanas mayores, estaba fregando el suelo de piedra de la capilla. Tenía las manos enrojecidas y el rostro pálido, pero no emitía ningún sonido. Solo lágrimas silenciosas que caían al suelo frío. Dudé antes de acercarme, pero Teresa me apartó y sacudió la cabeza. «No lo entiendes», susurró, agarrándome con fuerza la muñeca. «No podemos interferir». Esa noche no pude dormir. La imagen de la hermana llorando me perseguía. Si ese lugar estaba destinado a acercarnos a Dios, ¿por qué me resultaba tan sofocante? Repasé cada conversación que había escuchado, cada sonrisa forzada, cada mirada de advertencia de las hermanas mayores. Era como si estuviéramos todas atrapadas en una jaula invisible, atadas no por cadenas, sino por el miedo. Había entrado en el convento para encontrar la paz, pero lo único que sentía era una inquietud cada vez mayor. Algo iba muy mal allí, y por primera vez comencé a pensar que irme podría ser mi única opción. La confesión era una de las experiencias más inquietantes en el convento. Se nos exigía confesar regularmente, no solo nuestros pecados, sino también nuestros pensamientos, nuestras dudas, nuestros deseos. Nada se le puede ocultar a Dios, nos recordaba la Madre Superiora, con voz tranquila pero firme. Pero no se trataba solo de confesarnos a Dios, se trataba de revelarnos a Él, de entregarle nuestra mente y nuestro cuerpo. Me arrodillé ante el confesionario, con el corazón palpitando con fuerza mientras trataba de pensar en algo que decir. No me atrevía a admitir la verdad, que había empezado a dudar, que había empezado a temer este lugar más que al mundo exterior. En cambio, recité faltas menores, momentos de distracción, pensamientos impuros. Sentí la mirada de Teresa sobre mí cuando salí, y supe que ella entendía lo que no podía decir en voz alta. Una noche, Teresa y yo nos encontramos con que nos habían asignado la tarea de limpiar la biblioteca, un privilegio poco común. Era la única habitación del convento que no se sentía afectada por el silencio sofocante, llena de libros que contenían historias de más allá de esas paredes. Mientras quitábamos el polvo de las estanterías, los dedos de Teresa rozaron un diario encuadernado en cuero escondido, detrás de una hilera de libros de las Sagradas Escrituras. Lo sacó, respirando con dificultad, mientras pasaba las páginas. «Esto no pertenece aquí», murmuró, mientras sus ojos examinaban las entradas escritas a mano. Me incliné más cerca, y lo que vi me heló la sangre. Nombres, fechas, grandes sumas de dinero, y junto a muchas de ellas, una sola palabra: pagado. Apenas tuvimos tiempo de procesar lo que estábamos viendo, cuando los fuertes pasos de una de las hermanas mayores resonaron en el pasillo. Teresa volvió a colocar el diario en su lugar, y rápidamente reanudamos la tarea de limpiar el polvo. La hermana entró y su mirada recorrió la habitación antes de posarse en nosotros. «Es hora de la oración de la tarde», dijo simplemente, pero había algo en su tono, una advertencia, una sospecha tácita. Mientras la seguíamos afuera, no pude quitarme la sensación de que acabábamos de cruzar una línea invisible. Habíamos visto algo que nunca debimos ver y ahora no había vuelta atrás. El descubrimiento del diario lo cambió todo. Teresa y yo hablamos en susurros apresurados cuando estábamos seguros de que no había nadie cerca, tratando de descifrar lo que significaba. Los nombres. Algunos me resultaban familiares, benefactores que habían visitado el convento, familias que habían hecho donaciones. Pero ¿por qué se llevaban registros? ¿Y por qué algunos nombres parecían desaparecer de las entradas como si nunca hubieran existido? «No se trata solo de fe», dijo Teresa una noche, con su voz apenas audible.
Se trata de poder. Quería creer que estaba equivocada. Quería creer que el convento era exactamente lo que decía ser. Un santuario, un lugar de devoción. Pero cuanto más observaba, más me daba cuenta de que la devoción era solo una máscara. Entre las hermanas mayores se oían susurros, conversaciones que se interrumpían de repente cuando una de nosotras se acercaba. La Madre Superiora tenía un control férreo sobre todo lo que sucedía dentro de estos muros. Y cuanto más observaba, más comprendía que nada sucedía sin que ella lo supiera. Una noche, mientras yacía despierta en mi cama, contemplando el tenue contorno de la cruz de madera en la pared, hice una promesa silenciosa. Descubriría la verdad. Fuera lo que fuese lo que escondía este lugar, lo descubriría. Pero no tenía ni idea de lo que me costaría esa decisión. Teresa y yo nos volvimos más cuidadosas después de descubrir el diario. Hablábamos en susurros fragmentados, siempre mirando por encima del hombro, siempre atentas a quién podría estar escuchando. El peso de lo que habíamos encontrado nos oprimía, haciendo que cada oración, cada tarea, cada comida en silencio, se sintiera como una actuación insoportable. Las otras hermanas parecían inalteradas, sus expresiones tan vacías como siempre, pero comencé a preguntarme cuántas de ellas habían descubierto sus propios secretos. ¿Ellas también se habían hecho preguntas alguna vez? ¿Ellas también se habían atrevido alguna vez a esperar respuestas antes de saber que el silencio era su única salvación? La Madre Superiora nos observaba más de cerca. Podía sentir sus ojos sobre mí cada vez que entraba en una habitación, estudiándome con esa misma expresión distante e ilegible. «Debéis estar alertas contra la tentación», nos dijo una mañana mientras estábamos de pie en el frío, esperando nuestras tareas diarias. «La duda es el susurro del enemigo». Asentí, pero mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Sabía que no estaba hablando en términos generales. Me estaba hablando a mí, y me estaba haciendo saber que lo sabía. Teresa y yo decidimos que teníamos que actuar. Necesitábamos ver más, entender lo que significaban esos registros. La biblioteca ya no era una opción. Era demasiado obvia, demasiado peligrosa. Pero teníamos otra idea. Una vez, mientras estábamos en la cocina, Teresa había notado que la Madre Superiora entraba en una habitación cerrada cerca de la capilla, con un conjunto de documentos. No teníamos idea de lo que había dentro, pero sabíamos una cosa: donde había secreto, había verdad, y estábamos dispuestos a arriesgarlo todo para encontrarla. Esa noche esperamos hasta que el convento quedó envuelto en silencio. Los pasillos estaban oscuros, salvo por el tenue resplandor de las velas cerca del altar. Nos movimos con cuidado, nuestros pasos ligeros contra el suelo de piedra. Teresa había logrado tomar un pequeño alfiler de metal de uno de los kits de costura y ahora estaba arrodillada ante la cerradura de la puerta, con las manos temblorosas mientras trabajaba. Mi pulso retumbaba en mis oídos. Si nos atrapaban no habría perdón, ninguna redención, solo consecuencias. Después de lo que me pareció una eternidad, la cerradura hizo un suave clic. Teresa me miró, su rostro pálido en la penumbra. Empujamos la puerta lo suficiente para entrar y la cerramos detrás de nosotros. El aire en la habitación era pesado, denso de polvo y olor a pergamino viejo. Estantes cubrían las paredes, llenos de libros de contabilidad, cartas, documentos. Pero una cosa me llamó la atención de inmediato: un escritorio, sobre el cual había un libro abierto, con una pluma todavía apoyada al lado. Alguien había estado allí, escribiendo, apenas unas horas antes, y lo que vimos escrito en esas páginas me heló la sangre. Las páginas detallaban transacciones, dinero intercambiado, activos transferidos, nombres enumerados y luego tachados. Algunas de las sumas eran asombrosas, cantidades muy superiores a las que deberían haber sido entregadas libremente. Pero lo que más me perturbó fueron las anotaciones escritas junto a algunos de los nombres: considerado no apto, retirado del servicio, enviado lejos. ¿Enviado a dónde? ¿Eliminado cómo? El peso de la verdad me oprimía y me costaba respirar. Teresa me agarró del brazo, clavándose las uñas en mi piel. «No se trata solo de dinero», susurró. «La gente desaparece». Quería negarlo, decirle que se equivocaba,
que malinterpretábamos las cosas, pero la evidencia estaba ante nosotros. Siempre habíamos presentido que había algo tácito entre estas paredes, algo inalcanzable. Ahora, lo sabíamos. Me volví hacia los estantes y pasé los dedos por las tapas desgastadas de los libros. Muchos de ellos estaban etiquetados con iniciales y años. Eran registros de las chicas que habían pasado por el convento. Me temblaban las manos cuando saqué uno del estante y lo abrí para encontrar página tras página de nombres, cada uno acompañado de notas. Algunos tenían comentarios simples: devota, piadosa, sirve bien. Otros tenían evaluaciones más duras: rebelde, difícil, cuestionadora. Y luego estaban los que tenían una sola palabra al lado: desaparecida. Un sonido fuera de la puerta nos dejó a los dos paralizados. Pasos, lentos, deliberados, acercándose. Teresa me arrebató el libro de las manos y lo empujó hacia el estante mientras yo apagaba la vela del escritorio. El picaporte giró. Sentí que mi corazón había dejado de latir por completo. Tuvimos segundos para reaccionar. Teresa me agarró de la mano y me llevó hacia un pequeño hueco entre dos estanterías. Nos apretujamos entre las sombras justo cuando la puerta se abrió con un crujido. El tenue resplandor de una linterna se derramó en la habitación. Una figura entró. La Madre Superiora. Entró, con la postura rígida y la expresión indescifrable. No gritó, no exigió saber quién estaba allí. Simplemente se quedó en silencio, recorriendo la habitación con la mirada. Contuve la respiración, con todos los músculos del cuerpo tensos, rezando para que no oyera los latidos frenéticos de mi corazón. Tras lo que pareció una eternidad, se dirigió al escritorio. Miró el libro de contabilidad abierto, rozando el borde de las páginas con los dedos. Vi que entrecerraba ligeramente los ojos. Luego, sin decir palabra, se dio la vuelta, regresó a la puerta y la cerró tras ella, echándole otra vez el cerrojo. Teresa y yo nos quedamos paralizadas en el sitio, demasiado asustadas para movernos. Habíamos escapado a que nos descubrieran, esta vez, pero ambas sabíamos la verdad. Ella sospechaba algo, y si no teníamos cuidado, seríamos los siguientes nombres escritos bajo esa única y aterradora palabra: desaparecidos. Sabíamos que teníamos que irnos. Fuera lo que fuese que estuviera pasando en el convento, estábamos demasiado cerca para descubrirlo. Y cuanto más nos acercábamos, más peligroso se volvía. Pero marcharnos no era tan sencillo. Las puertas se cerraban con llave todas las noches. Los muros eran demasiado altos para escalarlos sin ayuda. Y lo peor de todo, no teníamos ni idea de lo que nos esperaba afuera. Teresa y yo susurrábamos nuestro plan en la oscuridad de la noche, hablando solo cuando estábamos seguros de que no había nadie cerca. «Iremos después de la oración de la tarde», dijo, «cuando las hermanas estén reunidas en la capilla. Es nuestra única oportunidad». Era un riesgo, pero no teníamos otra opción. Habíamos visto demasiado. El día transcurrió en una tensión insoportable. Cada momento parecía una prueba, cada mirada de la Madre Superiora una amenaza silenciosa. Cuando sonaron las campanas para la oración de la tarde, Teresa y yo intercambiamos una última mirada. ¿Ahora o nunca? Salimos de la capilla justo cuando comenzaba el servicio. Los pasillos estaban vacíos, y la luz parpadeante de las velas proyectaba sombras inquietantes en las paredes. Nos movimos con rapidez pero con cuidado, y nos dirigimos hacia la entrada del servicio, cerca de la cocina. Teresa había robado una llave de una de las hermanas mayores días antes, y ahora, con manos temblorosas, la introdujo en la cerradura. Clic agudo. La puerta se abrió con un crujido, revelando la noche que se extendía más allá. Un aire frío entró a raudales, provocándome un escalofrío. La libertad estaba a solo unos pasos, pero al avanzar, una voz resonó a nuestras espaldas. ¿Vas a algún lado? Me di la vuelta y me quedé sin aliento. La Madre Superiora estaba de pie en el pasillo oscuro, con el rostro sereno y las manos entrelazadas delante de ella. Pero había algo en sus ojos, algo oscuro, algo que me decía algo. Teresa me apretó la muñeca con más fuerza. No sabía qué pasaría a continuación, pero una cosa estaba clara. Nos habían pillado y fuera cual fuese el castigo que nos aguardase, no escaparíamos fácilmente de él.
El aire frío que entraba por la puerta abierta me parecía una trampa cruel. Libertad al alcance, pero imposible de alcanzar. La presencia de la Madre Superiora convirtió ese atisbo de esperanza en una soga asfixiante alrededor de mi garganta. Su expresión serena era más aterradora que si hubiera gritado. Era la mirada de alguien con control absoluto, que había presenciado todos los intentos anteriores y los había aplastado sin esfuerzo. «No huimos de nuestra fe», dijo con voz firme e inquebrantable. «Te has extraviado, pero yo te guiaré de vuelta». Las uñas de Teresa se clavaron en mi muñeca y pude sentir el temblor en su agarre. Teníamos segundos para tomar una decisión: luchar, suplicar o rendirnos. Y ninguna de esas opciones garantizaba la supervivencia. Se me quebró la voz antes de terminar. Sabía que cualquier cosa que dijera a continuación podría sellar mi destino. Teresa dio un paso adelante, con la barbilla ligeramente levantada, aunque pude ver cómo se tensaba su cuerpo, lista para salir corriendo en cualquier momento. «No pertenecemos aquí», dijo, con una voz más firme de lo que esperaba. «Esto no es fe, esto no es devoción, es control». Los labios de la Madre Superiora se apretaron en una fina línea. Suspiró, como agotada por nuestro desafío, como si fuéramos niñas desobedientes en lugar de mujeres desesperadas por recuperar nuestras vidas. «Confunden disciplina con crueldad», dijo. «Confunden salvación con sufrimiento. Son demasiado jóvenes para entender». Su tono era casi compasivo. Casi. Entonces, un destello de algo cambió en sus ojos. No era ira, ni decepción. Era cálculo, como si ya hubiera decidido qué hacer con nosotros. «Vengan conmigo», ordenó. No era una petición. No era una opción. Y supe que, si la seguíamos, nunca más nos iríamos de allí. Retrocedí lentamente, y mi talón golpeó el umbral de la puerta abierta. Teresa me siguió, imitando mi movimiento. La fría noche nos esperaba, silenciosa, observando. La Madre Superiora dio un paso adelante. Salimos corriendo, corrimos sin mirar atrás. La noche nos envolvió por completo mientras corríamos a toda velocidad por el patio, nuestros pies descalzos golpeando la tierra helada. El sonido de las puertas al abrirse de golpe detrás de nosotros envió una nueva oleada de terror por mis venas. Se acercaban. No me atreví a mirar para ver qué tan cerca estaban. La respiración de Teresa era entrecortada a mi lado. Sus dedos todavía apretaban mi muñeca como si soltarme significara la muerte. Tal vez así fuera. Las puertas estaban justo delante, pero estaban cerradas. Lo sabíamos. Nos habíamos preparado para ello. Pero en nuestro pánico, en nuestro intento desesperado de escapar de lo imposible, habíamos olvidado el obstáculo más crucial. «El muro», jadeó Teresa. «A por el muro». Giré bruscamente, con las piernas ardiendo de cansancio al cambiar de dirección. El muro de piedra se alzaba ante nosotros, más alto de lo que jamás nos hubiéramos atrevido a imaginar escalar. Pero no teníamos otra opción. Me arrojé contra la fría piedra, buscando un asidero, con los dedos resbalando contra la superficie áspera. Teresa estaba a mi lado, respirando agitadamente y moviéndose frenéticamente. Detrás de nosotros, los pasos se hicieron más fuertes. Y luego, la voz. «Si se van ahora», gritó la Madre Superiora, con un tono tranquilo, casi divertido. «Nunca escaparán de lo que sigue». No entendí a qué se refería. Me daba igual. Mis manos encontraron una grieta en la piedra y me impulsé hacia arriba, con los brazos aullando en señal de protesta. Teresa subió más rápido, llegando a la cima antes que yo. «Vamos», susurró con urgencia. Me levanté justo cuando unas manos me agarraron los tobillos. Se me escapó un grito ahogado mientras pateaba, sintiendo dedos que me arañaban la piel. Pero entonces de repente, me desplomé. Caí por el otro lado y golpeé la tierra fría. Teresa ya estaba de pie, tratando de alcanzarme. «Levántate», me instó. «Tenemos que seguir corriendo». Las voces detrás del muro no nos pedían que volviéramos. No había súplicas desesperadas para que reconsideráramos nuestra decisión. No había amenazas, solo silencio. Un silencio más aterrador que cualquier otra cosa. Corrimos, hacia la oscuridad, hacia lo desconocido. Y lo que nos aguardaba más allá de ese muro,
Tenía que ser mejor que lo que habíamos dejado atrás. Tenía que serlo. El aire frío de la noche me quemaba los pulmones mientras corríamos. Nuestros pies tropezaban sobre terreno irregular. Cada rama que crujía, cada sombra que se movía, parecía otro perseguidor que se perdía de vista. No teníamos sentido de la orientación, solo el instinto primario de seguir avanzando, de poner la mayor distancia posible entre nosotros y el convento. Teresa estaba delante de mí ahora, respirando entrecortadamente, pero nunca disminuyó la velocidad. Me obligué a mantener el ritmo, ignorando el dolor punzante en mis piernas, el escozor de mis palmas raspadas. No hablamos. Las palabras parecían demasiado peligrosas, como si incluso un susurro pudiera convocarlas desde la oscuridad que había detrás de nosotros. Y sin embargo, algo en el silencio parecía antinatural. Esperaba que alguien gritara, o que alguien nos siguiera, pero no hubo nadie. Me arriesgué a mirar por encima del hombro. El convento no era más que una silueta oscura contra el cielo nocturno. Sus imponentes muros encerraban todo aquello de lo que habíamos escapado. Pero no había nadie en las puertas. Ninguna antorcha parpadeaba persiguiéndonos. Era como si nos hubieran dejado ir. Teresa aminoró el paso a mi lado, agachándose con las manos en las rodillas, intentando recuperar el aliento. ¿Por qué no vienen a por nosotras?, jadeó. Negué con la cabeza, incapaz de responder. No tenía sentido. La Madre Superiora nos había visto. Las demás hermanas habían sido alertadas. Esperábamos que nos persiguieran, que nos arrastraran de vuelta encadenadas si era necesario. Pero, en cambio, nada. De repente un pensamiento aterrador se coló en mi mente. ¿Y si no necesitan perseguirnos?, susurré. Teresa levantó la cabeza y la confusión se dibujó en su rostro. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Sentí la garganta seca. ¿Y si saben que volveremos? La idea me provocó un escalofrío, más frío que el aire de la noche. Si el convento hubiera sido realmente una prisión, ¿no habrían luchado más para mantenernos allí? En cambio, nos habían visto correr, y ese silencio, esa quietud, parecía una trampa esperando a ser activada. Teníamos que seguir adelante. Quedarnos quietos significaba darle al miedo la oportunidad de arraigarse, de debilitar nuestra determinación. Pero ahora, cada paso adelante se sentía más pesado, como si camináramos directo hacia lo desconocido sin ninguna garantía de haber tomado la decisión correcta. Caminamos hasta que el primer indicio del amanecer pintó el cielo de un gris apagado. El cansancio se apoderó de mí, pero el miedo me impidió descansar. El bosque que nos rodeaba se había aclarado, revelando un campo abierto, y más allá, un camino. Civilización. Verlo me llenó de una inmensa sensación de alivio. Un camino significaba gente. Gente significaba ayuda. Teresa me agarró del brazo. «Tenemos que pensar en lo que decimos», murmuró. «No podemos entrar en el pueblo y decirles que nos escapamos de un convento». Tenía razón. Si la Madre Superiora nos había dejado marchar sin luchar, no era porque se hubiera dado por vencida. Era porque sabía que el mundo exterior haría el trabajo por ella. ¿Quién nos creería? Dos mujeres jóvenes, vestidas con restos andrajosos de hábitos religiosos, que afirmaban haber huido de un santuario sagrado. Esa idea me hizo sentir una oleada de impotencia. «Entonces, ¿qué hacemos?», pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. Teresa miró hacia la carretera y apretó la mandíbula. «Encontramos a alguien que nos escuche, alguien que no les tenga miedo». Pero en el fondo, ya sabía la verdad. Nadie estaría dispuesto a oponerse al convento. No abiertamente, no sin consecuencias. Al acercarnos al camino, un sonido lejano me paralizó. Un ritmo lento y pausado. Cascos. Un carruaje avanzando a paso firme hacia nosotras. Teresa y yo intercambiamos una mirada. Era el momento. Nuestro primer encuentro con el mundo exterior. ¿Pero era la salvación? ¿O la influencia del convento ya había trascendido sus muros? El carruaje apareció a la vista, una sencilla carreta de madera tirada por un solo caballo. El conductor era un hombre mayor, con la ropa desgastada y una expresión indescifrable al vernos desde lejos. Tiró de las riendas, deteniendo al caballo mientras dudábamos al borde del camino. «Parecéis perdidos», dijo con voz áspera,
pero con tono amable. Teresa dio un paso adelante. «Necesitamos ayuda», dijo con cuidado. «Nosotras», dudó, eligiendo las palabras. «Estábamos en un convento. Nos fuimos». La mirada del hombre nos miró fijamente, sin revelar nada en su rostro. Luego, exhaló bruscamente y señaló la parte trasera del carro. «Sube. Rápido». Dudé. «¿Nos crees?», pregunté. Sus ojos se oscurecieron ligeramente. «No hago preguntas para las que no quiero respuestas», murmuró. «Pero si estás huyendo de ellos, será mejor que te apresures». El peso de sus palabras se instaló en lo más profundo de mi pecho. Él sabía. Tal vez no toda la verdad, pero lo suficiente. Y si nos estaba advirtiendo, eso significaba que el alcance del convento era incluso mayor de lo que habíamos temido. Subimos a la parte trasera del carro y nos tapamos con la lona mientras él espoleaba al caballo. Las ruedas de madera crujieron contra el camino de tierra y el sonido rítmico llenó el silencio entre nosotros. Quería creer que estábamos a salvo, que habíamos encontrado un aliado, pero algo en la forma en que el hombre agarraba las riendas, en la tensión de sus hombros, me decía lo contrario. Aún no éramos libres. Solo habíamos dado un paso hacia el siguiente capítulo de nuestra huida. Viajamos durante horas. El camino se extendía interminablemente ante nosotros. El hombre hablaba poco, y Teresa y yo permanecimos escondidos bajo la lona, echando miradas de vez en cuando al paisaje que pasaba. Traté de calmar la tormenta que había en mi interior, pero mi mente seguía dando vueltas a la misma pregunta. ¿Por qué nos había ayudado? ¿Qué sabía sobre el convento que lo hizo reaccionar sin dudar? Cuanto más lo observaba, más inquieta me sentía. Sus manos nunca se relajaban sobre las riendas. Sus ojos se dirigían a la línea de árboles con demasiada frecuencia, como si esperara que alguien, o algo, apareciera. Finalmente, Teresa susurró. ¿Confías en él? No respondí. No estaba segura. La carreta finalmente aminoró la marcha al acercarnos a un pequeño pueblo. Las casas eran modestas, las calles tranquilas, pero algo en el aire se sentía denso, como el peso de verdades no dichas que pesaban sobre este lugar. El hombre detuvo la carreta frente a una pequeña capilla, descolorida por años de abandono. Se volvió hacia nosotros con expresión seria. «Hasta aquí los llevo», dijo. «Entren. Díganles quiénes son». Teresa frunció el ceño. «¿Quiénes son?», preguntó. El hombre dudó antes de responder. «Antes eran como tú». Eso fue todo lo que dijo antes de volver a subir a la carreta y tirar de las riendas, dejándonos atrás sin decir ni una palabra más. Se me hizo un nudo en el estómago. La capilla se alzaba ante nosotros, silenciosa y expectante. Teresa tragó saliva con dificultad y asintió. «Tenemos que entrar». Sentía los pies clavados en el suelo, pero me obligué a avanzar. La puerta de madera se abrió con un crujido al tocarla, revelando el interior en penumbra. Una mujer estaba sentada en los bancos, con la cabeza inclinada en oración. Al oír el sonido de la puerta, levantó la mirada. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, sentí un reconocimiento inmediato, no de ella, sino de lo que una vez había sido. Había visto los muros del convento, una vez había llevado el mismo hábito, y ahora era libre. O al menos eso pensé, hasta que ella habló. «No deberías haber venido aquí», susurró. «Ya saben dónde estás». Teresa y yo nos quedamos paralizados ante las palabras de la mujer. Mi respiración se atascó en mi garganta. Mi pulso era un violento latido de tambor contra mis costillas. «¿Qué quieres decir?», preguntó Teresa, su voz apenas por encima de un susurro. La mujer se puso de pie lentamente. Su expresión era ilegible, pero algo brilló detrás de sus ojos. Miedo, tristeza, o tal vez resignación. «Ellos siempre lo saben», murmuró. «Puedes correr, puedes esconderte, pero su alcance se extiende mucho más allá de los muros del convento». Sentí el peso de esas palabras en lo más profundo de mi pecho. La mujer nos hizo un gesto para que la siguiéramos, guiándonos hacia el fondo de la capilla. El aire dentro estaba cargado de humo de vela, con el aroma a cera quemada mezclado con madera vieja y polvo. Me temblaban las manos al pasar junto a los bancos y adentrarnos en el pasillo tenuemente iluminado tras el altar. Abrió una puerta
y dejó al descubierto una pequeña habitación llena de estanterías y papeles viejos apilados desordenadamente en cada rincón. Una única lámpara de aceite parpadeaba sobre una mesa de madera. «Siéntate», dijo con voz firme pero no cruel. Teresa y yo dudamos antes de obedecer e intercambiamos una mirada cautelosa. La mujer se sentó frente a nosotras, con los dedos entrelazados mientras nos observaba en silencio. Entonces, por fin, habló. «Una vez estuve donde tú estás ahora», admitió. Desesperada, asustada, buscando respuestas. Su mirada se oscureció. «Pero deberías saber que no hay respuestas fáciles, y no hay una verdadera escapatoria». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Cómo saliste?», pregunté. Sus labios se apretaron formando una fina línea. «No lo hice», dijo simplemente. «Me dejaron ir». Las palabras me provocaron un escalofrío. Teresa se movió a mi lado, con el cuerpo tenso. «¿Por qué te dejarían ir?», preguntó. «No liberan a la gente así como así». La mujer exhaló lentamente, como si sopesara sus palabras. «Porque les di algo a cambio», admitió. «Y porque sabían que nunca hablaría de lo que vi». Se inclinó hacia adelante, y sus ojos se clavaron en los míos. «Pero tú corriste, y eso significa que no se detendrán hasta encontrarte». Un pesado silencio se apoderó de la sala. Teresa se aferró al borde de la mesa con los nudillos blancos. «¿Y entonces qué hacemos?», preguntó con voz apremiante. «Si vienen, ¿cómo los detenemos?». La mujer apartó la mirada, tamborileando suavemente con los dedos contra la madera. «No puedes», dijo tras una larga pausa, «pero puedes retrasarlos». Se puso de pie y se dirigió hacia uno de los estantes. Sus manos se deslizaron sobre los lomos polvorientos de viejos libros hasta que encontró lo que buscaba. Un pequeño diario encuadernado en cuero. Lo colocó sobre la mesa que había entre nosotras. «Esto pertenecía a una mujer llamada Hermana Magdalena», explicó. «Fue una de las primeras en descubrir lo que ocultaba el convento. Intentó desenmascararlo, pero fracasó. Dudé antes de coger el diario. El cuero desgastado se sentía frágil bajo mis dedos, como si fuera a desmoronarse en cualquier momento». «¿Qué le pasó?», pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. La expresión de la mujer se ensombreció. «Desapareció», dijo simplemente. «Su nombre fue borrado de sus registros, como si nunca hubiera existido». Un terror gélido se apoderó de mí. Teresa se inclinó más cerca, examinando las páginas mientras yo las hojeaba. Las entradas eran apresuradas, frenéticas, garabatos desesperados que detallaban reuniones secretas, verdades prohibidas, advertencias sobre las consecuencias de hacer demasiadas preguntas. La última entrada me provocó un escalofrío en la espalda. «Si encuentras esto, significa que han venido a por mí. Corre, no confíes en nadie. Están en todas partes». Me temblaban las manos cuando cerré el diario. Teresa tragó saliva con fuerza. «Tenemos que irnos», dijo, con un tono de urgencia. La mujer asintió. «Hay un antiguo pasadizo debajo de la capilla», dijo. «Conduce fuera del pueblo, hacia las colinas. Si lo tomas ahora podrías tener una oportunidad». Me puse de pie con el corazón palpitando con fuerza. «¿Y tú?», pregunté. «¿No vienes con nosotros?». La mujer esbozó una pequeña y triste sonrisa. «Mi tiempo para escapar terminó hace mucho», dijo. «Pero tú, todavía tienes una oportunidad». Alargó la mano hacia la lámpara de aceite y apagó la llama. «Vete, ahora, antes de que sea demasiado tarde». Teresa y yo nos movimos rápidamente, siguiendo a la mujer a través de una puerta oculta en la parte trasera de la capilla. El pasaje era angosto, el aire estaba cargado de polvo y olor a tierra húmeda. La luz parpadeante de una única vela apenas iluminaba las paredes de piedra mientras avanzábamos a toda prisa. «Este túnel no se ha utilizado en años», susurró la mujer detrás de nosotros. «Pero los llevará lo suficientemente lejos como para que no los encuentren de inmediato». Cada paso se sentía más pesado. El peso de la incertidumbre me oprimía. ¿Realmente estábamos escapando? ¿O estábamos caminando hacia otra trampa cuidadosamente preparada? La respiración de Teresa era entrecortada a mi lado. Sus dedos rozaban las paredes húmedas mientras avanzábamos. El camino giraba y giraba. La oscuridad se volvía más espesa con cada momento que pasaba. Entonces, de repente, luz. Un tenue resplandor al frente.
La esperanza me invadió el pecho al acelerar el paso. El túnel se abrió aún claro, y el cielo, ahora teñido de los profundos azules y púrpuras del amanecer, me inundó los pulmones. El aire fresco me llenó los pulmones, pero el alivio duró poco. Pasos. Cerca, demasiado cerca. Teresa se puso rígida a mi lado. No estábamos solos. El pánico se apoderó de mí cuando me di la vuelta y el corazón me golpeó las costillas. Unas sombras se movían al borde del claro, figuras que observaban, que esperaban. Teresa me agarró de la muñeca y me empujó hacia los árboles. «Corre», susurró con urgencia. Pero antes de que pudiéramos dar otro paso, una voz cortó el aire. «Te has desviado mucho del camino, hijo mío». Me quedé helada. Conocía esa voz. La Madre Superiora dio un paso adelante. Su expresión era ilegible en la penumbra. Detrás de ella, otras 2 hermanas permanecían en silencio, con las manos cruzadas frente a ellas como si estuvieran rezando en silencio. Pero yo sabía que no era así. Esto no era una oración. Esto era un ajuste de cuentas. «Nunca debiste haberte ido», continuó, inclinando ligeramente la cabeza. «Con nosotros estabas a salvo. Estabas protegida». Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia el diario que sujetaba entre mis manos temblorosas. «Pero ahora, has visto demasiado». Teresa dio un paso atrás y apretó más mi muñeca. Mi mente corría. No podíamos regresar. No podíamos dejar que nos llevaran. Solo quedaba una opción. Giré bruscamente, jalando a Teresa conmigo mientras corríamos hacia los árboles. Las ramas me desgarraban la piel. El terreno irregular amenazaba con hacerme tropezar a cada paso. Pero seguimos corriendo. Más rápido, más fuerte, como si nos fuera la vida en ello. Porque así era. Detrás de nosotros, la Madre Superiora no nos gritó que nos detuviéramos. No nos exigió que regresáramos. Simplemente nos observó, y su silencio fue más aterrador que cualquier amenaza. Porque de alguna manera, lo sabía. Esto no había terminado. Todavía no. El bosque se extendía interminable ante nosotros. Un laberinto de ramas retorcidas y terreno irregular. Respirábamos entrecortadamente. Nos dolía el cuerpo de cansancio, pero no nos atrevíamos a detenernos. Cada ramita que se rompía, cada hoja que crujía, me invadía una nueva oleada de pánico. ¿Nos seguían? ¿Nos esperaban? ¿Escondidos? Me ardían las piernas. Los pulmones me pedían aire a gritos, pero el miedo me impulsaba a seguir adelante. Teresa estaba a mi lado. Su agarre en mi muñeca no se aflojó. Teníamos que seguir adelante. El cielo comenzaba a aclararse, y los azules profundos del amanecer daban paso a un dorado pálido. Habíamos estado corriendo durante lo que parecían horas, aunque el tiempo había perdido todo significado. Finalmente, cuando nuestros cuerpos no pudieron más, tropezamos con un pequeño claro. Un arroyo poco profundo atravesaba la tierra, y su agua reflejaba los primeros rayos de luz de la mañana. Teresa se desplomó de rodillas junto a él, y recogió agua con sus manos temblorosas. Yo la seguí, bebiendo a tragos el líquido helado. Todo mi cuerpo temblaba por el esfuerzo y el miedo. «No, no podemos parar», jadeó Teresa limpiándose la boca. «Podrían ser», se interrumpió, dirigiendo la mirada hacia los árboles. Se me encogió el estómago. Me giré lentamente, con el corazón latiéndome tan fuerte que lo oía en los oídos. Pero no había nada. Solo el bosque silencioso, observando, esperando. ¿Lo imaginábamos? ¿O de verdad estaban ahí fuera, ocultos, más allá de nuestra vista? Los dedos de Teresa se hundieron en la tierra húmeda. «Necesitamos un plan. No podemos seguir corriendo a ciegas». Tenía razón. Pero ¿qué opciones teníamos? La influencia del convento se extendía más allá de lo que jamás habíamos imaginado. El pueblo había sido un callejón sin salida. Y ahora, lo único que se interponía entre nosotros y ellos era la vasta e implacable naturaleza. Me llevé una mano a la frente, mientras mi mente corría. «Nos dirigimos a la ciudad», dije finalmente. «Es nuestra única oportunidad». Teresa dudó. «¿Y si nos están esperando allí?» Tragué saliva. «Entonces encontraremos a alguien que nos escuche, alguien que no tenga miedo». Pero incluso mientras decía esas palabras, la duda me carcomía. ¿Quién nos creería? ¿Quién se atrevería a enfrentarse a ellos? Seguimos adelante.
El cansancio pesaba a cada paso. El bosque comenzó a escasear lentamente. El zumbido distante de la civilización se hacía cada vez más fuerte. La esperanza parpadeó dentro de mí. Estábamos cerca. Si tan solo pudiéramos llegar a la ciudad, mezclarnos con la multitud, desaparecer entre los miles de extraños, tal vez tuviéramos una oportunidad. Entonces, Teresa se detuvo de golpe, quedándose rígida. Me giré para seguir su mirada. Se me heló la sangre. En la linde de los árboles, apenas visible a la luz cambiante de la mañana, había una figura con un hábito oscuro, observando, esperando. Agarré el brazo de Teresa y la tiré hacia atrás. ¡Corre! Pero antes de que pudiéramos movernos, la figura dio un paso adelante y reveló un rostro que conocíamos muy bien. La Madre Superiora. Una lenta sonrisa de complicidad se dibujó en sus labios. ¿De verdad creías que sería tan fácil?, preguntó con una voz extrañamente tranquila. ¿Creías que podías irte y que te olvidaran? Todo mi cuerpo se tensó, y los instintos de lucha o huida me gritaban. Dio otro paso, con las manos aún cruzadas, sin cambiar de postura, pero la amenaza era inconfundible. Fuiste elegida, continuó. Tenías un propósito, y ahora lo has abandonado. Su mirada se posó en Teresa. Pero no es demasiado tarde, no para las dos. Sentí que Teresa se ponía rígida a mi lado. ¿Qué estás diciendo?, preguntó con voz cautelosa. La Madre Superiora inclinó la cabeza. Volved, dijo simplemente. Confiesad, sométeos, y seréis perdonados. Hizo una pausa. Al menos uno de vosotros. Una comprensión enfermiza me revolvió las entrañas. Estaba ofreciendo un trato. Uno de nosotros podría regresar, podría vivir, si el otro era sacrificado. La mano de Teresa se apretó contra la mía. No necesitó hablar para que supiera lo que estaba pensando. No, dije con firmeza. La Madre Superiora suspiró, como decepcionada, pero no sorprendida. Entonces no me dejas otra opción. Levantó una mano, una señal. Un movimiento surgió de los árboles tras ella. Figuras con hábitos oscuros, emergiendo de las sombras como fantasmas. Nos rodeaban, cortaban cualquier vía de escape. El corazón me golpeaba con fuerza las costillas. Eran demasiados. Estábamos atrapados. La respiración de Teresa se entrecortó a mi lado. Sofía. Extendí la mano y la agarré con fuerza. Juntos, susurré. La mirada de la Madre Superiora se ensombreció. Así sea. Lo último que vi fue un destello de movimiento mientras avanzaban a toda velocidad. Luego, todo se volvió negro. Cuando me desperté, el mundo se sentía distante, como si flotara entre la realidad y un sueño. Me dolía el cuerpo. Tenía la mente nublada, pero una cosa estaba clara. Ya no estaba en el bosque. Un frío techo de piedra se alzaba sobre mí. El tenue resplandor de las velas proyectaba sombras parpadeantes en las paredes. Intenté moverme, pero mis extremidades se sentían pesadas, restringidas. Una ola de terror se apoderó de mí. Entonces, una voz suave, casi tranquilizadora. Te has alejado demasiado, hija mía. Era la Madre Superiora. Su presencia era inconfundible. Su tono era tranquilo, paciente. Pero ahora tienes otra oportunidad. Volví la cabeza, con la vista todavía borrosa y la respiración entrecortada. Teresa. ¿Dónde estaba? Se me aceleró el pulso. Intenté sentarme, pero un dolor agudo me atravesó y me dejó inmóvil. Sé que tienes miedo, continuó la Madre Superiora. El miedo es la carga de quienes se resisten. Se inclinó más cerca, con la mirada firme, inquebrantable. Pero ya no necesitas resistirte. Forcé mi voz a través de la neblina de dolor. ¿Dónde está Teresa? Una pausa. Un destello de algo indescifrable en su expresión. Ella tomó su decisión. Dijo simplemente, como tú ahora debes tomar la tuya. Sentí una opresión en el pecho. Teresa. Se había ido. El peso de esas palabras se me clavó en los huesos. Pero no me rendiría. No podía. La Madre Superiora se puso de pie y alisó la tela de su hábito. Tú fuiste la elegida, Sofía, dijo. Tu lugar está aquí. Un terror lento y sigiloso me envolvió, sofocándome. Pero debajo de él, algo más se agitaba. Un fuego.
un desafío que no se extinguiría. Había luchado demasiado, había visto demasiado, y aunque estuviera de nuevo dentro de esos muros, no era la misma chica que una vez había entrado en ellos voluntariamente. La miré a los ojos, y mi voz sonó firme a pesar del miedo que me atenazaba la garganta. No, susurré. Ya no. La expresión de la Madre Superiora se ensombreció, y por primera vez lo vi. Un destello de frustración, de incertidumbre. Ella esperaba su misión, pero no la obtendría de mí, ni ahora, ni nunca. Mi historia no termina aquí. Esto es solo el comienzo, porque no importa lo que hagan, no importa cuán profundamente entierren la verdad, no me silenciarán, y tú tampoco deberías hacerlo. Si alguna vez te has sentido atrapado, si alguna vez has cuestionado el mundo que te rodea, debes saber esto. No estás solo. La verdad siempre encontrará la manera de ser escuchada, pero debes estar dispuesto a buscarla. No dejes que el miedo te mantenga en silencio. No dejes que las cadenas del control te impidan vivir la vida que estás destinado a vivir. Si mi historia te ha parecido interesante, si crees que nadie debería vivir a la sombra de la opresión, entonces apóyame. Suscríbete a este canal y vive en la verdad. Sigue a Jesús, pues Él es el único camino hacia la verdadera libertad. Comparte este mensaje con quienes lo necesiten. Que el mundo sepa que no nos quedaremos callados. Y recuerda, eres visto. Eres valorado, eres amado. Hasta la próxima. Mantente fuerte, mantente fiel y nunca dejes de buscar la luz.